A plena luz del día, bajo un cielo limpio que parecía demasiado tranquilo para el temblor que llevaba por dentro, Elenea Marván sintió que el mundo se abría bajo sus pies al ver el viejo anuncio en la entrada del Centro Cultural Álamo del Sol. 20 años habían pasado desde que había prometido no volver a pisar ese lugar. 20 años desde que había sido expulsada emocionalmente de la vida del hombre que creyó que la amaría incluso en su mayor fracaso. No poder darle un hijo. Ahora, ese mismo hombre, Ulrich Dannert, celebraba el evento más importante de su vida, un homenaje público por su familia ejemplar y su trayectoria como fundador de un instituto de bienestar infantil. La ironía era tan cruel que casi se podía saborear en el aire caliente del mediodía. Durante un instante, sus dedos temblaron sobre el volante. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera advertirle que aún no estaba lista para enfrentarse a los fantasmas que había enterrado bajo 2 décadas de silencio. Pero Elenea respiró hondo, dejando que la luz del sol entrara por la ventanilla y le acariciara los ojos húmedos. No había venido por nostalgia, ni siquiera por venganza. Había venido porque hoy, después de 20 años de heridas y sombras, tenía algo que decir. Algo que cambiaría todo. Antes de continuar, si crees en las segundas oportunidades y en la fuerza de la bondad humana, dale like, comenta, comparte y suscríbete a Rincón de la Bondad. Tu apoyo hace crecer estas historias que tocan el alma. Elenea bajó del coche, sintiendo que cada paso hacia el edificio era un viaje a un pasado que le había dejado cicatrices profundas. A los 45 años, con el cabello recogido en un moño elegante que dejaba ver algunas hebras plateadas y un porte sereno pero fuerte, parecía una mujer renacida de sus propias cenizas. Aún así, andar hacia ese lugar removía al adolescente que había sido la joven esposa ilusionada que soñó con llenar el hogar con risas de niños. Pero todas esas risas se habían quedado atrapadas en el eco de lo que nunca pudo ser. Mientras avanzaba entre la multitud vestida para la ocasión, los recuerdos empezaron a desbordarse. Recordó aquel día en el consultorio, cuando el médico había pronunciado la palabra infertilidad con una suavidad que no suavizaba nada. Recordó la forma en la que Ulrich se había apartado de ella la misma noche, como si su piel llevara un fracaso pegado. Recordó los meses en los que él hablaba menos, sonreía menos, tocaba menos. Y finalmente recordó el día en el que él dijo lo que ella nunca había creído posible. No puedo seguir contigo. Necesito una familia. Necesito hijos. Y tú no puedes dármelos. Esas palabras, tras 20 años, seguían llevando filo. Pero ella no era la misma mujer que él había dejado atrás. No estaba aquí para suplicar ni para demostrar nada. Estaba aquí por una verdad que había tardado toda una vida en revelar. El centro cultural bullía con actividad. Pancartas, flores blancas y grandes fotografías de Ulrich con su esposa actual Deria y sus 2 hijos adoptivos adornaban las paredes. La luz del día atravesaba las amplias ventanas del salón principal, llenando el ambiente de un brillo cálido y casi celestial, como si el mundo se hubiera vestido de fiesta especialmente para él. Elena no pudo evitar pensar en lo paradójico que resultaba. Ulrich había dejado a su primera esposa por ser incapaz de tener hijos biológicos, y ahora era celebrado precisamente por la labor social que hacía con niños sin familia. Mientras avanzaba, algunas miradas se posaron en ella. No era reconocible para la mayoría. 20 años transforman cualquier rostro. Sin embargo, su porte y la profunda calma que proyectaba hicieron que varios asistentes se giraran a observarla. Ella no reparó en ellos. Su mente estaba fija en el estrado donde Ulrich pronto haría su aparición. Respiró hondo. El aire sabía a flores, perfumes caros y nostalgia. Pero también sabía a oportunidad, a una segunda vida, a un cierre que jamás pensó tener. Se sentó en una de las últimas filas, donde la luz del sol golpeaba directamente contra la tapa de madera de las sillas. Cerró los ojos un momento. Cada latido parecía aflojar el nudo que traía en el alma desde hacía años. Ella no había venido sola, y esa era la pieza que haría caer todas las murallas del pasado. Porque no importa lo que el mundo creyera, lo que Ulrich creyera,
lo que la vida le hubiera arrebatado. La verdad que traía consigo era más poderosa que cualquier herida. Y ese giro inesperado estaba a punto de cambiar no solo el destino de Ulrich, sino el de todas las personas presentes. El murmullo del público llenaba el salón como una ola suave que iba y venía, mientras Elenea mantenía la vista fija en el escenario aún vacío. La luz del día entraba por las ventanas laterales, proyectando haces dorados sobre el piso brillante, iluminando motas de polvo que danzaban en silencio. Todo en aquel lugar tenía una atmósfera festiva. Música instrumental, centros de mesa de cristal, arreglos florales que olían a jazmín y un aire orgulloso que parecía recorrer a cada invitado. Un ambiente perfecto para una celebración, excepto para ella. Aún así, cada respiración la hacía más consciente de la razón que la había traído hasta allí. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la magnitud del momento. 20 años de silencio estaban por romperse. 20 años de falsos entendidos estaban a punto de encontrar la luz. En ese instante, el presentador subió al escenario y el público empezó a aplaudir. A Elenea se le tensó el estómago. El hombre anunció con emoción la entrada del homenajeado. Ese líder comunitario que tantas vidas había tocado, ese fundador del Instituto Dannert para la Infancia, el hombre que una vez prometió amarla hasta que la muerte los separara, y que la dejó apenas el destino los puso a prueba. Ulrich Dannert entró con paso firme, sonriendo mientras sus hijos adoptivos corrían a abrazarlo y su esposa Deria lo tomaba del brazo. Tenía el cabello un poco más gris, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Calculadores, atentos, siempre midiendo todo. Elenea sintió un estremecimiento, no de dolor, sino de reconocimiento. Era como ver un libro, que una vez la había marcado profundamente, pero que ya no le provocaba heridas al tocar sus páginas. Ulrich saludó, estrechó manos, posó para fotos. El público lo adoraba. Su voz resonaba llena de orgullo cuando hablaba de segundas oportunidades y de cómo los niños merecían un hogar lleno de amor. La ironía quemaba como sol del mediodía, pero Elenea no se movió. Permaneció en silencio, como una sombra paciente aguardando el momento exacto en el que el destino llama por su nombre. Mientras Ulrich continuaba con su discurso, una figura joven apareció al final del salón, caminando con paso seguro hacia donde estaba Elenea. La luz del día se reflejó en su cabello oscuro y en la expresión tranquila de su rostro. Era un joven de unos 19 años, alto, con ojos color miel que parecían estudiar el mundo con una mezcla de curiosidad y serenidad. Se detuvo junto a ella y le sonrió con una ternura profunda, como quien reconoce una historia que lleva grabada en la sangre. «Estoy listo», dijo en voz baja, apenas audible. Elenea asintió. Él era la verdad que nadie esperaba, porque 20 años atrás, cuando la vida le arrebató todo, cuando Ulrich la dejó creyendo que ella nunca podría ser madre, ocurrió un milagro que nunca llegó a conocer. Un milagro que marcó la vida de Elenea de una manera que desafió toda explicación médica, toda lógica, toda predicción. Un milagro que creció dentro de ella, sin que nadie lo supiera. Un ser que llegó para llenar su mundo cuando su mundo parecía vacío. Un hijo, su Gio. Durante 2 décadas ella había guardado ese secreto. No por miedo, ni por deseo de venganza, sino porque sabía que Ulrich ya no era el hombre que necesitaba saberlo. Después de que él la dejara, Elenea se había marchado lejos, reconstruyendo su vida desde cero. Pasó por noches largas, soledades afiladas, incertidumbres profundas. Pero también pasó por momentos de una luz tan inmensa que la llenaron de una fuerza que jamás supo que tenía. Crió a su hijo sola, sin reproches, sin odio, sin mirar atrás. El joven se inclinó un poco hacia ella. «¿Segura?», preguntó. «Absolutamente», respondió Elenea con una calma poderosa. «Hoy cerramos este capítulo». En el escenario, el presentador pidió un aplauso para la familia Dannert. La sala se llenó de estruendo. Ulrich sonreía orgulloso. Deria se secaba una lágrima.
El público estaba emocionado. Y entonces ocurrió. Uno de los organizadores, encargado de revisar la lista de invitados especiales, se acercó a Ulrich con un sobre blanco en la mano. Le dijo algo al oído y Ulrich frunció el ceño. Miró hacia la parte trasera del salón, donde Elenea estaba de pie ahora, junto con el joven que la acompañaba. La expresión de Ulrich cambió. Incredulidad, sorpresa, confusión. Su esposa le preguntó qué sucedía, pero él no respondió. Dio unos pasos hacia el borde del escenario, tratando de enfocar mejor. El joven se adelantó un poco, quedando visible para todos. El murmullo creció. Varias cabezas empezaron a girarse, incluso algunas cámaras. Ulrich descendió lentamente los peldaños del escenario, como si cada paso le quemara la piel. Cuando estuvo a unos metros de Elenea, la miró con una mezcla de desconcierto y angustia antigua. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con una voz que parecía arrastrar polvo del pasado. Elenea mantuvo la serenidad. «Vine porque era necesario», respondió. Sus ojos se cruzaron con los del joven, y en ese instante, algo dentro de Ulrich se rompió. No sabía qué era, pero lo sintió. Era como verse a sí mismo 20 años atrás, reflejado en el rostro de aquel muchacho. La audiencia estaba en silencio. Ulrich dijo a Elenea, con un tono tan suave como firme: «Quiero presentarte a alguien». El joven dio un paso hacia adelante. La luz del día entró justo en ese instante por la ventana detrás de él, iluminándolo por completo, como si el universo quisiera subrayar la verdad. «Él es Tarenelia Marban, mi hijo». Hizo una pausa. «Nuestro hijo». El silencio se volvió aún más denso. El aire pareció detenerse. Ulrich abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Sus manos temblaron ligeramente. Su rostro se volvió pálido como la espuma del mar. Miró al joven, luego a Elenea, luego otra vez al joven. «No, eso no puede ser», balbuceó. Tú no podías. Los médicos se equivocaron», interrumpió Elenea con dignidad. «Y tú también». Un murmullo indignado se extendió por la sala. Deria se quedó petrificada en el escenario. Los invitados empezaron a mirar a Ulrich con una mezcla de desconcierto y sospecha. La imagen del hombre de familia ejemplar comenzaba a fracturarse ante sus ojos. Taren, con una serenidad que impresionaría a cualquiera, añadió: «No estoy aquí para causarte daño. Solo quería conocer la verdad. Y quería que tú también la supieras». Ulrich tragó saliva. Su respiración estaba acelerada. Era evidente que no sabía si sentir shock, vergüenza, culpa o las tres cosas mezcladas. El presentador intentó intervenir, pero el público ya estaba absorto. Caminos completos de emoción se abrían ante ellos. Lo que estaba ocurriendo era demasiado humano, demasiado real, demasiado impactante como para desviar la mirada. Elenea continuó: «No vine a reclamar nada, Ulrich. No busco arruinar tu vida, ni tu reputación, ni tu familia. Vine porque él tiene derecho a saber de dónde viene. Y tú tienes derecho a saber que lo que creíste imposible no lo era». Un rayo de luz atravesó el salón justo en ese instante, iluminando los rostros de todos como si el día también quisiera ser testigo.